Justamente para hablar del paro nacional, precisamente del que estábamos mencionando, en lo que tiene que ver con FENAPES, estamos en diálogo con el secretario general de FENAPES, José Olivera, a quien saludamos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Un gusto saludarlos a ustedes y a la audiencia. Bien, cuéntenos, se viene un paro nacional de 24 horas para este jueves, una movilización también en defensa de la educación pública. ¿Cómo se va a estar desarrollando esta jornada? Sí, con un paro general total de la educación pública e incluso de algunos sectores también de la educación privada, que abarca desde inicial y primaria hasta la Universidad de la República, donde estamos convocando a concentrar a partir de las 9:30 de la mañana allí en la explanada de la universidad para marchar luego hacia el Palacio Legislativo, donde se va a estar desarrollando un paro en el marco del paro general parcial, se va a estar desarrollando un acto en el Palacio Legislativo en el marco del paro general parcial al cual ha convocado nuestro PCNT. Obviamente que reclamando aquellos recursos que son necesarios para el sistema educativo, que lleven por un lado a que se cumpla con el compromiso electoral de tender al 6% del PBI para la educación, más el 1% para investigación y desarrollo, pero particularmente que permita atender las demandas que hoy el sistema educativo le está reclamando al propio gobierno nacional, no solamente en términos de lo que reclamamos los trabajadores, sino lo que está solicitando en sus mensajes presupuestales la propia ANEP o la propia Universidad de la República. Bien, cuéntenos, José, ya se había dicho, creo yo al menos había visto que el Poder Ejecutivo dijo que no se va a llegar a ese 6% más el 1% para investigación que se pide. ¿Será posible de alguna manera que se llegue? Porque si no, no se entendería esta movilización. ¿Es para que se llegue realmente o es para mostrar una disconformidad? No, ahí es lo que, en esa afirmación, esa autocrítica a medias que hace el Poder Ejecutivo esconden otras cosas que no se dicen. Y lo primero que se esconde es que en ese supuesto 5,15 que confirma el no llegar al 6, que en realidad era un 7 porque es el 6 más 1, porque había un 1% comprometido para investigación y desarrollo que tampoco se va a cumplir, en ese 5,15 que señaló el Ministro de Economía, se suman muchas cosas para llegar a ese número que no tiene nada que ver con la educación. Ahora, lo que es objetivo, lo que es claro, lo que es claramente demostrable, es que los dos principales organismos del sistema educativo uruguayo, que son la Administración Nacional de Educación Pública, que abarca jardines de infantes, primaria, que es secundaria, que es la UTU, que es la formación docente, sumado a la Universidad de la República, estos dos organismos que reúnen a más de 800.000 estudiantes, más de 100.000 trabajadores, que de alguna forma u otra vincula a 2/3 partes de la sociedad uruguaya con el sistema educativo, van a tener en el 2019 un presupuesto menor en términos del Producto Bruto Interno que el que tenían en el 2017. Ese es el dato objetivo que el gobierno oculta y esconde. Y esto va a generar consecuencias negativas para los años 2019 y 2020 en torno al funcionamiento de las instituciones educativas a lo largo y ancho del país en todo el sistema público. Y cuéntenos, ¿es posible, según ven ustedes, que se pueda llegar a cambiar estos números, estos porcentajes, o ya es una batalla de alguna forma perdida? ¿Cómo lo ven ustedes en cuanto a lo que se viene? No, nosotros creemos que es una batalla que hay que dar. Ajá. Y que aquí hay actores que tienen la respuesta. Si la respuesta del Poder Ejecutivo es incompleta, bueno, el Parlamento tendrá que completar una respuesta satisfactoria a esta situación, porque acá estamos hablando de cosas muy concretas. ¿Cómo es posible que usted diga, voy a disponer de fondos para pagar a los privados en el 2020 las obras que se van a ejecutar por PPP, pero no voy a crear un solo cargo de maestra o de auxiliar de maestra para atender a los niños de 3 años? Entonces, ¿qué vamos a pagar por las horas para mantenerlas cerradas? Ahora, ¿quién resiste este análisis? ¿Cómo es posible que hoy en el sistema educativo secundario tengamos el faltante de 1.570 funcionarios de servicio entre servicio y administrativo que están faltando en los liceos concretamente y nadie se pueda resolver? Entonces, aquí hay una cuestión que se llama la realidad, las demandas y la voluntad política. El problema que está faltando es voluntad política. Hay una realidad concreta, hay demandas que son reales. Ahora, la voluntad política que hasta el momento ha expresado el Poder Ejecutivo ha sido una, y corregir esa situación también es responsabilidad del Parlamento, y esto involucra tanto al oficialismo como a la oposición. Al oficialismo en primer lugar porque es gobierno y porque tiene mayoría parlamentaria, pero también a la propia oposición tiene que dar
cabida una respuesta, porque dentro de muy poquitos meses todos esos actores le van a estar diciendo a la sociedad uruguaya, mediante el pedido del voto, que van a querer mejorar la educación, que van a querer mejorar la salud, pero hoy lo cierto es que eso no está ocurriendo. Bien, así que, como usted dice, los números son, los porcentajes son peores de lo que uno estima, porque no solamente no se llega a ese 6%, sino que luego, conforme vayan pasando los años, ese 5% de hoy va a ser mucho menos en cuestiones reales, de alguna manera. Es por eso que la lucha todavía es mayor. Es por ello que la lucha es mayor, es por ello que no solamente vamos al paro el 28 de junio, donde, reitero, en el caso de la educación es nacional de 24 horas y el PIT-CNT general es parcial de 9 a 13, sino que también fuimos los que promovimos y aprobamos en la mesa representativa de nuestro PIT-CNT un paro general de 24 horas para el 25 de julio. O sea que dentro de un mes o un poquito menos vamos a estar en una segunda medida de carácter más general, más fuerte, porque estamos convencidos que lo que estamos reclamando es necesario, es justo y es posible cubrirlo, es posible atenderlo. No en toda su magnitud, capaz que no, pero no puede ser que la aguja no se mueva nada en esta situación. Bien, en cuanto al nivel de cumplimiento que se espera en lo que va a ser esta jornada, ¿cómo es? Nosotros tenemos la expectativa, y los datos nos están diciendo que va a ser así, de un alto porcentaje de adhesión a la medida. No solamente de trabajadores, sino también de los propios estudiantes que hoy se están movilizando en distintos puntos del país. En cuanto al espacio para negociar, ¿existe actualmente o ya prácticamente no hay nada a nivel del Ejecutivo? Bueno, hay dos instancias previstas, una para la jornada de hoy, sobre las 16 horas allí en el Ministerio de Trabajo, que es el Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público, y otra en la jornada de mañana, en horas también de la tarde, donde eso ya es un espacio más específico de la Administración Nacional de Educación Pública y donde tanto en el de hoy como en el de mañana uno tiene cifradas muy pocas expectativas por esto que veníamos diciendo, la falta de voluntad política del Poder Ejecutivo ante las demandas que se están planteando. De todas maneras, esas instancias van a existir y nunca se pensó, no sé qué surgió primero, pero nunca se pensó en correr esta medida o en eliminarla de acuerdo a que iba a haber esta instancia. Son cosas totalmente independientes. No es que sea independiente, está vinculada, pero reitero, nosotros tenemos, para ser franco, muy bajas expectativas de que haya alguna respuesta, porque todos los planteos que el PIT-CNT le ha hecho al gobierno nacional en términos de cómo hacer, por ejemplo, para aumentar los ingresos del Estado, porque si la mirada la ponemos solamente en los egresos, es una mirada a medias, que nos puede conducir, y de hecho nos está conduciendo a errores, el gobierno las ha desechado una a una. El mismo gobierno que no tuvo problemas en aumentar impuestos al trabajo, como fue la modificación del IRPF, es el que le asegura a las cámaras empresariales que no va a haber ningún impuesto más, como propusimos en términos del impuesto al patrimonio, cambiar las tasas de IRAE, como formas de ir aumentando el presupuesto del Estado. Pero bueno, son decisiones políticas que implican también opciones políticas, ¿no? Por lo tanto, en ese marco nosotros no vemos voluntad política del gobierno de generar algún espacio que habilite concretar el aumento de ingresos en el Estado y desde allí poder atender las demandas que se están planteando. Correcto, así que el paro entonces para todo el país, paro 24 horas el jueves 28 de junio y luego una nueva instancia similar el día 25 de julio. ¿Es todo correcto así, José? Sí, yo subrayo que la del 25 de julio es general, nacional, de 24 horas de todo el PIT-CNT. Perfecto. Mañana va a ser a nivel de la educación entonces. Efectivamente. Correcto. José, entonces también la invitación, supongo, para lo que va a ser la concentración, no solamente una detención de actividades, sino que va a haber una concentración, así que la oportunidad. A partir de las 9:30 de la mañana, ahí vamos a estar conformando la columna de la salud, la columna de educación, la columna de los compañeros metalúrgicos, construcción, o sea, las distintas ramas de actividad que están nucleadas en torno al PIT-CNT. Sobre las 10 de la mañana estaremos comenzando una larga marcha hacia el Palacio Legislativo, donde va a haber un acto con participación en la oratoria de varios compañeros de distintos sectores que van a estar transmitiendo el mensaje y el reclamo de nuestro PIT-CNT, donde claramente las prioridades son educación, salud y minoridad. Correcto, le mandamos un fuerte abrazo, gracias por la comunicación y la información como siempre, que tenga una buena jornada. No, gracias a ustedes como siempre y a las horas.